Segundo encuentro de estas 10º jornadas de poética teatrales que organiza la escuela. Como saben, hace 15 días tuvimos un encuentro con Vivi Tellas aquí en este mismo ámbito. El segundo encuentro programado era con quien está aquí a mi derecha, que es Javier Dolte, y el tercer encuentro, que es el último sábado de junio, va a ser con Rubén Schumacher. En el encuentro pasado estuvimos conversando acerca de este ciclo que se organizó en Buenos Aires y los distintos fenómenos que creó Viviana Tellas en términos del cruce entre la ficción, lo documental, el docudrama o el biodrama o el nombre que sea, y entre los espectáculos que se mencionó en aquella ocasión había sido mencionar uno de los espectáculos que formó parte del biodrama, escrito y dirigido por Javier Dolte, que es Nunca estuviste tan adorable, espectáculo que a su vez sabemos que se está haciendo aquí en Rosario, con lo cual también tenemos la chance de que vean otra versión. Seguramente desconozco cómo es la versión local, pero por eso la idea era que comencemos hablando desde allí, cómo ese espectáculo se inserta dentro del ciclo biodrama, si es que es un biodrama, si no es un biodrama, cuál es la relación de Dolte con la estética del biodrama y con ese juego de lo documental. Y por supuesto la pregunta que va de suyo, Javier, es qué es lo que ocurre con la vida o con la biografía en el momento en el que se la sube al escenario y se la representa, si emerge la ficción o si algo de la vida queda ahí presente. Buenas, ¿qué tal? Buen día, gracias por venir. Y a ver, yo creo que los conceptos no están antes del hecho artístico, sino que están después del hecho artístico, ¿no? Creo que ningún artista realiza su obra siguiendo ningún tipo de concepto, ¿no? Esto parece muy elemental, pero como en general se supone que hay que estudiar antes de hacer, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el médico estudia y después opera. Se supone que también estudiamos y después hacemos. Y entonces, pero eso genera, para mi gusto, una primera y gran confusión, ¿no es cierto?, que es creer que la obra tiene que seguir algunas premisas que han establecido algunos teóricos. Y en realidad los teóricos escribieron después de ver obras y después de hacer cosas. El caso en el caso del biodrama es un encargo. Y es una excusa para el trabajo, ¿no? A mí cuando me llamaron, a mí no me llamó Vivi para hacer el biodrama, a mí me llamó, Vivi estaba de viaje y me llamó el que era en ese momento el director general del complejo de Buenos Aires, Kibe Steiff, y porque yo le había ofrecido Estás ahí, que después se hizo en el Cervantes, y él me dijo no porque no tenía cómo programarla, y me ofreció, me dice, pero quiero que hagas un biodrama. Y yo le dije que sí, y después Vivi no quería que yo hiciera un biodrama, pero no importa, pero ya me había hecho el jefe mayor, así que lo hice igual. Y para mí era una excusa, es decir, y de hecho empiezo a trabajar, empiezo a ensayar, convoco al elenco, esto hace unos años, yo en ese momento no podía hacer una obra en 7 semanas, ensayando 7 semanas como ahora sí lo puedo hacer, porque tengo un poco más de entrenamiento, pero entonces empecé a ensayar antes de lo que empezaban los contratos y convoqué un elenco que eran Mario Neto, Mirta Bonelli, Portalupi, Luciano Cáceres,
Lucrecia Oviedo, Lorena Forte y Willy Prosiuk. Y yo la obra se iba a llamar Blanca, se iba a llamar Blanca, es el nombre de la protagonista, de mi abuela, porque a mí me interesaba muchísimo la figura de mi abuela, y ahí creo que empiezo a contestar la pregunta que me hizo Federico, que yo una vez cuando... A mí mi abuela me pareció un personaje fascinante, la conocí mucho, yo de hecho ya vivíamos todos, o sea, mis padres con ella y mi hermana. Me parecía realmente me parecía muy fascinante su personalidad, y curiosamente nunca se me había ocurrido tomar ese carácter para la ficción, ¿no? Y cuando Marilú Marini viene a hacer Mortadela hace muchos años, vi algo de mi abuela ahí en ese personaje que hacía Marilú, y entonces entendí la teatralidad que tenía el personaje de mi abuela. Bueno, yo había entendido mal las premisas del biodrama. Un detalle se me había escapado, que era que tenía que ser sobre alguien vivo, porque cuando Vivi vuelve de su viaje, me llama por teléfono y me dice: me enteré que vas a hacer un biodrama. Digo, sí, estoy re contento, qué sé yo, ya estoy ensayando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Blanca. Ajá, y es de tu abuela, sí. Me dice, ¿y tu abuela vive? Y no, fue muy gracioso el diálogo. Le digo, no. Y me dice, ay, qué pena. Y era muy raro, claro. Porque yo sabía que no le apenaba que estuviera muerta, le apenaba que el biodrama tenía otras premisas. Y entonces le digo, y me dice, porque el biodrama es sobre personas vivas. Le digo, ay, no te puedo creer. Yo ya tengo el elenco convocado, estoy ensayando. Me dice, Y entonces digo, bueno, pero aparece mi mamá, mi tío, mi tía, están todos vivos. Yo pensando, digo, espero no les pase nada hasta el estreno. Y bueno, y lo hice. Y le cambié, le dije, le cambio el título, pues se va a llamar Blanca para que no... y por suerte, porque es mejor título. Y la vida de... Yo de hecho, veníamos charlando con Federico en el auto. Claro, dije, bueno, para mí va a ser un experimento, o sea, va a ser una experiencia. Y lo primero que me pasaba era que decía, menos mal estoy bajo el amparo de este ciclo que justifica que yo vaya a hacer una obra cuya trama no le va a interesar a nadie, porque si hay algo que no tiene el menor atractivo es la vida en el teatro. La vida es aburridísima, y creo que el teatro no debe serlo. Y de hecho lo que tuve que hacer fue una concentración. Todo lo que pasa en Nunca estuviste tan adorable, todo lo que pasa en esa obra pasó, todo. Pero yo trabajé, me di cuenta en un momento que yo tenía que concentrar ciertos hechos, ¿no es cierto? Y tenía que deformar la realidad para que esos hechos acumulados fueran interesantes. Que cuando mi abuelo se fue, la dejó a mi abuela y se fue con otra mujer, no fue espectacular. Y cuando volvió tampoco fue espectacular, porque había pasado mucho tiempo, no tuvo nada. Pero en el teatro es curioso que vos esos dos momentos los acercás, porque en la vida, entre que se fue y volvió de visita pasaron años, y uno cuando está en el teatro pasaron 20 minutos. Entonces ese efecto, ¿no es cierto?, es lo que genera que un hecho que no tiene realmente el menor atractivo en sí mismo, o porque es tan común y ha pasado en tantas casas, de pronto adquiere una teatralidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo creo que en el programa de Mano, y creo que está en el libro, creo que lo apunto, porque creo que reproduje algo que había escrito,
que es como un experimento, ¿no es cierto?, con la dimensión temporal, ¿no es cierto? Me parecía, digo, en la segunda parte de la obra, entre la primera parte y la segunda parte, hay unos cuantos años de diferencia, ¿no? Como si dijéramos, hay 15 años de diferencia, ¿no? Blanca estaba espléndida, pasa a estar deteriorada, con Parkinson. Y una de las cosas que a mí más me divertía era que las cosas que había visto el público en la primera parte de los personajes tratan de recordarlo en la segunda y se equivocan en los recuerdos, ¿no es cierto? O sea, que no pueden acordarse de lo que pasó y el público lo acaba de ver, el público sí sabe qué es lo que pasó. Esa dimensión, ¿no?, que le da a los hechos el teatro, la vida no lo tiene. En la vida no hay ningún espectador que pueda corroborarnos los datos, ¿no es cierto?, de la realidad. Nadie puede decir, no, es mentira lo que está contando Javier, porque yo acabo de ver su escena con mis Vitellas, ¿no es cierto? Entonces eso, la vida no tiene teatralidad alguna, a esto voy. Porque la teatralidad no tiene que ver con las situaciones, no tiene que ver con los hechos, no tiene que ver con la anécdota, no tiene que ver con el conflicto entre los personajes. La teatralidad la da la dimensión del espectador. El hecho de que haya un espectador y que hace un ejercicio muy complicado, que el espectador no lo sabe, respecto de estas cosas que estoy ahora mencionando. Entonces yo creo que siempre la vida es materia prima, es decir, yo creo que siempre estamos haciendo biodrama. Siempre estamos haciendo biodrama cuando escribimos. Es imposible no hacer biodrama. Creo que si uno escribe una obra y esa obra no está hablando de uno de alguna manera, no sé qué está haciendo en realidad. Y creo que lo que pasa es que en general son biodramas de Frankenstein, digo, porque están formados en los personajes, son tener un pedazo de un tío, otro pedazo de un amigo, un pedazo de otro personaje que uno leyó en alguna obra, alguna novela o algo así. Y después otra cosa que también le dio una dimensión de teatralidad fue porque yo primero creí que me tenía que, pues la obra transcurre casi toda antes de mi nacimiento y la segunda parte cuando yo soy muy chiquito, digamos, yo no aparezco. Y primero pensé, obviamente dije, me voy a documentar por la época, ¿no es cierto? Estamos en los 50 y me quería informar del histórico y empecé, y en un momento dije, bueno, voy a entrevistar a mi familia, ¿no? Y de pronto me di cuenta que no, que era una equivocación hacer eso. Entonces me planteé un ejercicio que lo pueden hacer todos, si quieren, que está muy bueno, que es que cuenten la historia de la familia de ustedes antes de que ustedes nacieran y todos van a poder contarla, porque son cosas que uno oyó de chico. Cuando la gente habla de, ¿te acordás del casamiento? El pasado está siempre, el pasado reciente, está todo el tiempo en las conversaciones, en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, en las fiestas, siempre está eso, y los chicos escuchan. Entonces me remití a lo que yo había escuchado de chico, y lo curioso fue que acerté todo. Pero le daba una dimensión de un valor, ¿no es cierto?, muy especial, porque la mirada de un chico. Entonces la obra está escrita desde ese procedimiento, es decir, de lo que yo me acordaba, que se hablaba en mi casa acerca de cómo habían sido las cosas. Entonces ya de entrada ya estoy haciendo un trabajo mentiroso, o sea, muy antidocumento. Y también la trabajé como una obra. Yo decía, es como, quiero que la gente crea que está viendo teatro en esa época, no una obra de época, sino que yo siempre había trabajado en lugares raros, en sótanos, en los espacios alternativos de Buenos Aires, ¿no?, como experimentando. Y cuando Vivi un día me dice, pero esto es experimental,
pues yo pedí un telón, que no tenía en la sala. Digo, quiero un telón. Me dice, ¿cómo un telón? Telón. Pero, ¿qué estás haciendo? Y digo, no, estoy haciendo la obra, qué sé yo. Y le dice, no, porque y él dice, pero eso es experimental, ¿no querés hacer como algo? Vivi quería que yo hiciera algo raro, porque era el propósito, ¿no? Es como hacer, no, bueno, me dice, ¿no querés que tu mamá venga, esté en el escenario? Y dice, no, pero... no. Y yo decía, pero para mí esto es experimental, el telón, estas cosas para mí, o sea, hacer teatro al uso, no es decir, como se supone que es, esto para mí es lo más experimental del mundo, ¿no es cierto? La dividí en 2 actos, o sea, como esta cosa, claro. Después la gente la vio como una obra normal, ¿no es cierto? Para mí es la obra más rara que escribí. Y iba a decir otra cosa más, pero no me acuerdo ya. Bien. Siguiendo con esta tónica de la obra normal, pero que es la más rara que escribiste, circunscribiéndola un poco al teatro porteño contemporáneo, digo, a tus pares, al teatro que se producía en aquel momento, efectivamente es una de las obras más raras que se produjeron en Buenos Aires en términos de esto, lo que vos recién planteabas, el uso del telón. En determinado momento la desaparición del telón como espacio divisorio entre la platea y el escenario se convirtió en un acto de transgresión. Y cuando vos estrenaste Nunca te sientas tan adorable, era hacer vanguardia la utilización de un telón. ¿Por qué? Porque hasta el teatro comercial abandona el telón. No, y después hice otra cosa que esta, me acordé, perdón, que hice otra cosa que te la comentaba también en el auto, que por lo cual yo creía que no le iba a interesar a nadie este espectáculo, que lo hice a conciencia, pero creyendo que era un error, porque una familia argentina en la cual no se hable ni de Perón ni de fútbol, yo dije, no se va a identificar nadie, o sea, no, ¿cómo voy a tener ese atrevimiento? Y curiosamente, el quitar eso hizo que todo el mundo se identificase, o sea, como que era cualquier familia, ¿no es cierto? Justamente al no escribir, ¿no es cierto? Justo más hablé de 2 cosas que son partidarias, ¿no es cierto? La tele, la llegada del televisor era el elemento que identificaba todo. Eso identificaba todo, pero perdón, que vos me estabas hablando del tema, digamos, de la vanguardia con el famoso telón. La vanguardia con el telón, la vanguardia con el uso, la verdad, desconozco cómo es la situación de la teatralidad esta a la que refería recién Javier en Rosario. Nosotros en Buenos Aires estamos acostumbrados a que el actor llega de la casa, se saca el jean que trae de la casa y se pone exactamente un jean idéntico, que no es reconocible la diferencia, que solo es reconocible para el actor. La diferencia, se pone otra camisa distinta a la que traía puesta, pero en términos generales el lenguaje de la escenografía, el lenguaje del vestuario, el lenguaje de la iluminación, es decir, los lenguajes teatrales cayeron bastante en desuso en términos de una suerte de realismo naturalista que en los años 90 se había convertido muy en boga. Tu teatro viene como a resistir gran parte de ese naturalismo. Del naturalismo digo a esta idea de que no se diferencie que hay un escenario y que el espectador no está viendo la vida real. Uno de los elementos en los cuales trabajas eso, Nunca estuviste tan adorable, tal vez es el momento en el cual llegas a la parte más artificiosa de la teatralidad. No sé si tuvieron la oportunidad de verla algunos, pero la escena de la escalera, de esa escalera blanca que remitía al momento del cine argentino y que uno podía imaginar perfectamente a Mirta Legrand bajando hacia el momento del cine de los teléfonos blancos. Digo, como la exacerbación de la teatralidad. Ese espectáculo puso eso. Pero en realidad, cuando uno empieza a mirar tus obras hacia atrás, gran parte de tus obras están trabajando una noción de teatralidad bastante distinta a la noción de teatralidad que se estaba trabajando en Buenos Aires. ¿Qué es esto? Que no se diferencie. ¿Se entiende? Que no se diferencia. Espera, no, la última parte. Esta idea del juego de trabajar con vestuario, trabajar con escenografía, en la medida de lo posible, trabajar sobre el artificio, que se perciba el artificio, que el espacio no es un living de una casa, que el espacio es un teatro. Sí. Digo, lo que hiciste con Fuera de Cuadro, Far de Color, digo, esta idea de trabajar el centro abandonado, que todos los personajes se mueran por la periferia, digo, trabajar nociones de teatralidad que parte del teatro de los 90. Lo que pasa es que a mí lo que pasa es que, claro, porque está bien. Está bueno, sí, no sé si tengo muchas ganas de ser consciente de todo esto que estás diciendo, porque cuando uno es consciente las cosas dejan de funcionar. Perdón. Pero
pero lo curioso es que todas las... Había algo, igual lo digo porque si no me va a quedar en la cabeza, que la iluminación, todo Nunca Estuviste estaba trabajado como en teatro, como el artificio, digamos, usamos candilejas y herces, que son dos sistemas de iluminación de antes, que es lo mismo que la candileja pero arriba. Bueno, no se notaba, pero unas cosas, unas son lamparitas metidas, o sea, como las candilejas. Las candilejas es una, los que lo saben, ¿no es cierto? Es en el borde del escenario, la luz que viene de abajo, ese tipo de iluminación no se usa más. Y eso da un efecto también muy curioso. No estamos acostumbrados, o sea, en general los zapatos no están iluminados en el teatro, porque la luz viene de arriba y se hacen sombras. Y es muy gracioso que la candileja genera una luz como más pareja y ves todo, y entonces se ve más, es curioso, se ve más y por lo tanto se ve más artificial. En general, y esto es muy artificial, porque en la vida la luz nunca viene de abajo. Digo, no hay luces acá abajo, las discos hay luces en el piso, pero entonces ese efecto es muy raro, pero así se iluminaba. Pero curiosamente, cuando vos hablas de la artificiosidad, yo pienso siempre, esto sale en realidad de que a mí me interesa cómo funciona la vida. O sea, para mí la premisa es lo que dije antes, para mí la vida es aburrida. Reproducir la vida no me interesa. Si hago teatro es justamente por eso, para diferenciar, ¿no? Es un juego, me gusta jugar. Freud decía, ¿no? El juego en los niños, ¿no? Es decir, el juego, ¿por qué juegan los niños? ¿No? Los niños juegan, el juego no se opone a la seriedad. El juego se opone a la realidad. El juego está para negar, curiosamente, la realidad, y a través de su negación, de decir, no existe la realidad esta de que estoy en mi casa aburrido, y existe, entonces juego, y existe, entonces se opone a la realidad, y al mismo tiempo sabemos que es la mejor manera de comprenderla. Entonces, a mí me interesan los mecanismos teatrales que aparecen en la vida. O sea, en la vida, por eso digo, lo natural no sé qué es. O sea, lo que es natural es lo que no nos diferencia demasiado, digamos, de los hámsters, ¿no es cierto? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo que es andar, hablar, parlotear? Porque uno puede estar hablando y de vez en cuando en la vida dice alguna cosa, ¿no es cierto? Pero después, claro, entre el hablar, el ir al almacén, pedir 200 gramos de jamón cocido, digamos, es lo mismo que un gato haciendo miau miau, que quiere decir quiero 200 gramos de jamón cocido, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, digamos, me parece que cuál es hablar no nos vuelve humanos, no nos vuelve sujetos. El arte sí, o sea, una obra de arte sí, el decir alguna vez en la vida algo, también. Y ciertos mecanismos que ocurren, o sea, cuando somos capaces de vivir ficciones. Cuando somos capaces de sentarnos ante un señor que no conocemos, que alguien nos dio su número de teléfono, que nos dio una cita para estar 50 minutos sentados o tumbados, hablando de cosas muy privadas, diciendo qué tipo de sexualidad tiene uno, con un señor que no sabe más que su nombre, y una recomendación y un título que puede ser un doctor o un licenciado. Eso me parece genial. Eso me parece de una teatralidad espantosa, es decir, eso no lo puede hacer ningún delfín. Pero, como decía Borges, ¿no es cierto? La diferencia entre una vaca y una persona es que la vaca no puede nunca decir ahí viene mi tía Aurora. Y las relaciones de parentesco, ¿no es cierto? Por eso digo, es uno de los elementos también, decía, un gatito nunca va a reconocer a un tío. Las relaciones de parentesco son tremendamente teatrales. Los juicios son teatrales.
Mis primeras obras son Criminal, que es el dispositivo analítico. Una de mis primeras obras es Matastud, que es un juicio, es decir, es tomar, ¿no es cierto?, digamos, qué aspectos, cuáles son, y entender la teatralidad, ¿no es cierto?, del momento. Y es una mirada sobre la realidad. Como por eso vos me decís, hay un artificio, yo digo, pero si yo trato de hablar de la realidad, ahora sí, entiendo por realidad ese naturalismo, eso no me interesa para nada. Me interesa en la tele. Porque la tele, al ser hiperrealista, eso como lo reclama, y es muy interesante porque bueno, pasa otra cosa, pero es complicado. Sería largo de analizar, pero en la tele me puede interesar un poco más. Pero es cierto que a mí a mí hay algo del artificio que me interesa, pero me interesa el artificio de la vida. Se entiende, ¿no? Ahora, ese artificio que te interesa de la vida, porque recién decías que nunca estuviste tan adorable, la salida y la llegada del abuelo opera de manera eficaz en términos teatrales. Existe una definición muy importante para el teatro de los 90, que es que el teatro tiene que entretener. Una mala palabra para gran parte del teatro argentino, en donde lo entretenido aparentemente es algo peyorativo, porque tiene que ver con lo popular, con lo atractivo, con lo masivo, con lo comercial, y el arte parecería ir por otros carriles. Pero recién decías que gran parte de la operación que vos realizaste sobre la historia familiar tuvo que ver con la condensación y esa diferenciación entre duración y relato, en donde el relato lo condensaste, entonces la partida del abuelo y la llegada se vuelve impactante, o se vuelve atractiva, o se vuelve entretenida, por cómo está condensada desde el punto de vista de lo temporal, y también lo planteaste en la diferencia entre el primer acto y el segundo acto y la política del recuerdo. Como en el segundo acto los personajes recuerdan distorsionadamente lo que el espectador tiene en la memoria inmediata por haberlo visto. Ahí no hay un reconocimiento de la teatralidad de la vida, sino que hay una construcción de esa teatralidad, como en el psicoanálisis. Uno puede reconocer los mecanismos de teatralidad del psicoanálisis. Ahora, ver una sesión psicoanalítica de Woody Allen con su psicoanalista probablemente sea aburrida. Representar teatralmente una sesión de análisis como en Criminal puede ser más atractiva porque hay mecanismos de ficcionalización. ¿Se entiende? Lo que pasa es que el artificio de la sesión psicoanalítica, que es una relación falsa, es decir, hay un amor entre el analista y su paciente, que es un amor falso, artificial. Eso me parece genial, y eso me parece que es divertidísimo, no es aburrido. Obviamente la sesión, sí, por ahí vamos a estar frente a 50 minutos siempre, pero nosotros podemos estar acá 2 horas charlando y por ahí ojalá se nos pasa volando el tiempo. Vemos una hora de 2 horas y a veces nos queremos arrancar la ropa de desesperación. Es decir, es muy difícil generar un atractivo en el teatro, es decir, es muy difícil, es tremendamente difícil. Pero bueno, la condensación, creo que el arte opera como el inconsciente, ¿no es cierto? Por condensación y desplazamiento, es lo que yo hice, que nunca estuviste tan adorable. O sea, condensé y desplacé. La vuelta de Salvador no fue el mismo día que se casaban Amalia y Rodolfo, pero hacerlo coincidir está bueno, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de mecanismo. Igual que nada. Y para la familia, ¿cómo fue el reconocimiento de ese mecanismo de condensación y desplazamiento? No, eso obviamente no, le llamó mucho la atención a la familia, a los involucrados, que son mi mamá y mis tíos. No, creo que les llamó la atención, o sea, obviamente reconocieron estas operaciones de condensación y desplazamiento, pero creo que les llamó la atención que se pudiese armar una historia con todos elementos reales y que funcionase, digamos, donde no eran vidas, lo dije al principio, no era muy atractivo la vida de esta gente, digo, a los ojos de afuera, ellos lo pasaron bomba, pero viviendo, pero quiero decir, para una mirada afuera, entonces era el desafío de hacer de algo que no tiene interés, usando los datos de la realidad, hacer algo entretenido. Hay un efecto
que logra siempre el teatro, aunque uno no quiera, que todo el teatro todo lo vuelve comedia. Por una cuestión de distancia, es decir, lo que te parece, vos ves, digamos, lo primero que nos llamó la atención con Nunca estuviste tan adorable era la gente que se reía, digamos, cuando no fue planteado como tal cosa. Más allá de algún momento que sí, que dice, bueno, acá siempre si un chiste se me ocurre lo trato de poner, pero no me suele pasar. Entonces ya eso, la mirada es otra, porque hay una distancia, porque el hecho de verlo alejado, de ponerlo a una distancia, siempre eso se vuelve comedia. Para hacer que no se vuelva comedia hay que hacer mucho esfuerzo, y se hace muchas veces, se hace el esfuerzo, se solemnizan los textos, se solemnizan las actuaciones, y se toman temas que hacen que si alguien se ríe, ¿no? Como que no se puede, ¿no? Si vamos a hablar de los desaparecidos, nadie se puede reír porque estamos hablando de un tema álgido y ahí estamos y el teatro, y el teatro sale perdiendo, ¿no es cierto? Porque el teatro no podemos negar, o sea, a fuerza de este tipo de elementos, o sea, no podemos por la coyuntura, ¿no es cierto?, desnaturalizar al teatro y forzar y generar una violencia en el espectador, porque la situación de ver a alguien ahí en el escenario haciendo algo ya es divertida de por sí, ¿no es cierto? Hacer una persona mayor, grande, que es una persona seria, qué sé yo, ahí y haga de cuenta que es otra persona, ya eso es gracioso, hay que admitirlo. Bien. Este trabajo de esas dos primeras obras que mencionaste, o dos obras de tus inicios, que fue Criminal en el Teatro Pairó y Marta Stutz en la sala, en el subsuelo del Teatro San Martín, ambas con dirección de Diego Kogan. Recién mencionabas el dispositivo de la práctica psicoanalítica, el dispositivo de la justicia. Esa búsqueda de trabajar teatralmente sobre dispositivos no esencialmente teatrales, ¿proviene de alguna influencia estética, de algún maestro, de algún creador cinematográfico, literario, teatral? No. Mi problema justamente mi problema con mis obras, yo Criminal la escribí, desde que la escribí, se estrenó en el primer, o sea, porque vos nombrás el Pairó, pero primero se estrenó en el auditorio de la Facultad de Psicología, como en un ciclo de egresados, yo hice la carrera de egresados, y bueno, era como Después fue bien y la pasamos al Pairó. El problema, entre que yo escribí la obra y se estrenó, pasaron 7 años, ¿sí? Y no es que porque, no sé, estuve congelado en un freezer, sino porque nadie le, o sea, porque no tenía, no la ofrecía a los directores, nadie le interesaba lo que yo escribía. Obviamente que me deprimió mucho eso, digamos, porque son 7 años, no es que, bueno, la terminé en abril y todavía ya estamos en junio y todavía no veo, no, 7 años, por eso me recibí, me dio tiempo a recibirme, porque yo seguía estudiando porque decía, bueno, si me empieza a ir bien largo, y me dio tiempo a recibirme, y claro, me deprimía mucho. Y lo que ahora me doy cuenta, digamos, lo gracioso es que ahora Criminal casi es considerado como un clásico. Lo que yo me di cuenta es que mi teatro no se parecía al de nadie. Y entonces no había cómo leerlo, ¿no es cierto? Porque en general reconocemos la calidad de las cosas nuevas en referencia a otra cosa que ya existía. Entonces viene alguien y dice, che, mira, parece, ¿no? Tiene una onda Pinter, qué bueno, ¿no? Es decir, esto, mirá, ¿no? Es muy Pavlovsky, me encanta. Esto es muy Esprejo y ahora es muy Dolte, es muy gracioso. Entonces, y si lo hubo, te voy a nombrar autores, digamos, el teatro inglés. Yo considero a mis maestros a Orton, digamos, así como de una cosa medio rara, es decir, Orton,
Coppola, con K y T final, no Coppola, que es un americano, Hitchcock, Shakespeare y Spielberg. Ahí vas a encontrar todo mi teatro. Creo que... pero creo esto que te digo, me parece que no... Y Coppola justamente es un autor que yo admiro mucho, que nadie conoce. Sí, se lo conoció porque fue el que hizo Nine, el texto de Nine del musical, pero es un autor de Love, Arthur Coppola, y cuya mayor mérito es algo que en general es muy rechazado por la gente, porque, digamos, uno lee yo puedo nombrar 4 obras de él, yo se las doy, y si no les muestro que es el mismo autor, no hay forma de detectar que es el mismo autor. No hay rastros en una obra de la otra. Son totalmente diferentes entre sí. Parecen escritas y ese era mi sueño, ese es mi sueño como artista, que no pueden reconocer. Cuando a mí me hablan me dicen, porque tu estilo me hunde, porque digo, claro, el estilo es lo que, justamente es lo que no puedo evitar que se repita. Y mal que mal, para mí era bueno, o sea, tratar de no escribir como otros, ¿no es cierto? De que no parecerme a nadie, pero lo pagué caro al principio, ahora no, ahora está bueno, pero entonces en ese sentido creo que eso es lo que pasó, digamos, no había como referente, y no había referente ni estilístico, no había referente tema, y sobre todo no había temático, porque, o sea, mi obra podría haber, por eso a mí me fue muy bien trabajando afuera, porque mi obra podría haber sido escrita en cualquier lugar, no estaba respondiendo a las coordenadas de tiempo y lugar de Buenos Aires. Yo en las primeras cosas que escribía, ¿no? Ya con Criminal, por ejemplo, trataba que los vínculos fueran no de confianza, buscaba personajes con dependencia laboral para usar el usted, no quería usar porque quería evitar el vos, ¿no? O sea, quería como y esto tenía una intención no para que se pueda hacer en España, no es una cuestión de traducción, sino para que el hecho ese en sí mismo esté lo menos contaminado, ¿no es cierto?, de los vicios de la realidad. Esto que hablábamos antes, ¿no es cierto? Es decir, un chin por otro igual, no. Salvo que eso se vuelva una teatralidad. Yo me acuerdo que las obras que hacían las Chejov de Veronese, los actores la hacían ni siquiera se cambiaban un chin por otro, con la ropa que venía de la casa, no. Pasa que eso no constituía ninguna realidad, ninguna teatralidad si no lo sabías. Había que tener el dato. Entonces era un gesto interesante, pero no dejaba de ser un gesto, porque, digo, si yo no lo sé, veo un vestuario, es decir, no... Y yo lo supe, lo vi, digo, estaba tomando café y estaba con la misma ropa. Así que eso. Bien, más allá de la pelea con la noción de estilo o de esta búsqueda de alteridad, dentro por mi trabajo, por mi deformación, lo hablábamos cuando veníamos, uno busca tendencias, busca líneas. Pues lo que tendrías que hacer la próxima es grabar todo lo que hablas en el auto, todo lo que hablas y lo ponemos acá. Lo más interesante lo dijimos en el auto. No, pero está presente esto que vos señalás, digo, en tu teatro, a diferencia de otro teatro de los 90, coincidiendo con el hecho de lo inclasificable con el pasado e inclasificable con tus pares, donde después tuviste un vínculo de cofradía generacional con la pertenencia al Carcají, a ese gran grupo que en breve, en unos minutos hablamos para hacer referencia a él, pero en términos generales no entras dentro de la dinámica de esos creadores que surgieron en los años 90, de hecho surgiste un par de años antes del 89, que es cuando aparece el Periférico de Objetos, cuando aparece Daniel Veronese con su primera obra, Emilio García Buevi, Spregelburg estrena su primera obra, todo eso ocurre en el 89. Tu teatro es un teatro que está atravesado por esta idea del relato, es decir, por eso cuando mencionaste los autores que te influencian y uno piensa, digo, si uno vio Hitchcock, entiende que en Hitchcock todo es mecanismo narrativo, es decir, gran parte
del atractivo tiene que ver con cómo se organiza la información y cómo se le ofrece esa información a público, más allá de los valores estéticos y de dirección de actores y de guión que pueda tener. Pero hay una organización del relato, un pensamiento y una reflexión sobre esa. Y tus obras, todas, desde la primera hasta la última, incluyendo las comerciales, son dispositivos narrativos muy complejos, que no es la práctica o no es lo usual dentro del teatro argentino. Esta idea de pensar en el relato. Pienso en un ejemplo de una obra comercial que está todavía en cartel, según me dijiste, que es El hijo de puta del sombrero. Digo, el mecanismo narrativo asociado ahí con Alicia Lelutre, tu escenógrafa histórica, es impactante. Digo, lo que uno ve ahí es cómo escenografías entran y salen de las paredes y lo que estaba, y es una caja de muñecas a tamaño gigante que se va armando y se va desarmando en función del requerimiento de las escenas, cuando tranquilamente podrías haber elegido un espacio neutro, entonces entra un silloncito, sale el silloncito y tenemos montado cuando es una casa y cuando es otra. Sin embargo, ahí lo que vos ves al utilero empujando la cama para que salga de la pared, y es importante ver al utilero, que es lo que, digo, el teatro argentino negó históricamente, el artificio. Sí. Tus preguntas son muy largas, me pierdo. Pero estoy retomando lo que estás diciendo. No, porque me intereso mucho y después parás y digo, tengo que hablar yo. Sí, lo que pasa es que lo entiendo. Si uno no quiere contar un cuento, no entiendo que... lo siento como una limitación. Si no tuviera uno que contar una historia, no sé qué hace en el teatro. Yo creo que es lo único que me organiza a mí. O sea, yo quiero que mis obras, lo que a mí me importa, y no siempre lo he logrado, pero lo curioso es que me importa que contar una historia que se entienda. Y algunas veces obras mías que sus historias no se terminan de entender del todo, y que mucha gente lo veía como un mérito, y yo decía, no, ¿qué mérito? Está mal si no se entiende. Yo creo que se entienda, yo creo que se entienda el relato, y yo quiero que, y a veces se cree que para que un relato se entienda hay que simplificarlo, y yo no, yo creo que el relato hay que volverlo todo lo contrario, hay que volverlo tan atractivo para que cuando la atención del público está recontra atraída, entonces ahí le mando lo que le quiero mandar, ¿no? Digamos, un tratado de filosofía. Bueno, la obra que estoy escribiendo ahora es decir, genera toda una cantidad de atractivos y digo, ahora tengo que escribir la discusión filosófica. Y espero que sea tan atractivo lo que ocurra, tener tan atrapado que le preste mucha atención a eso. ¿No es cierto? Es decir, justamente más atractivo es la narración, más complejo y profundo pueden ser sus contenidos, porque voy a tener a un espectador más atento, ¿no es cierto? Los grandes de Freud, su gran mérito, más allá de haber creado el maravilloso inconsciente, era que escribía muy bien. Es muy placentero leer a Freud. Escribía bien, de hecho recibió un premio literario una vez. Es decir, es atractivo. Entonces a uno lo atrae. Cuando te quieres dar cuenta, estás que el ello, que el superyo, digamos, estás como ahí, ¿no? Un poco en órbita con todos esos conceptos tan complejos. Y además el relato, sin duda en el relato, a mí me interesa mucho la teatralidad, ciertos mecanismos. Pero a mí el relato lo que me permite es desandar un camino narcisista que no me interesa transitar, que es que lo que yo pienso acerca del teatro, lo que yo pienso acerca de ciertas cuestiones filosóficas, no le interesan a nadie. Bueno, ahí le interesan a ustedes, que por algo vinieron a esto, ¿no? Digamos, a oírme hablar, pero la gente que va al teatro... Yo voy al teatro, yo no quiero saber qué piensa del teatro. O sea, si quiero saber qué piensa del teatro tal, voy a una charla. Pero cuando yo voy a ver una obra de teatro, yo voy a ver una obra de teatro. Entonces el relato, el argumento... yo tengo un artículo escrito que no sé si lo pasé, pero te lo voy a pasar, que es Batman versus Hamlet. Y ahí hablo, ¿no es cierto? El argumento es el disfraz, ¿no es cierto? O sea, es el cuadrante del reloj. ¿Vieron un reloj es fascinante? ¿Vieron un reloj grande, qué sé yo, con todos sus mecanismos, los relojes de antes, ¿no? Digamos, con sus engranajes? Es fascinante. Uno ve y se fascina tanto
Y pienso el relojero, el que lo construyó, es como decir, miren lo que hice. Y el relojero le pone la tapa eso tan fascinante, pues lo que yo necesito ver es la hora. En el arte se da mucho que dejan el reloj sin el cuadrante, o sea, le sacan la tapa, no sé cuál es la hora y me fascino con los mecanismos. Y yo creo que hay un lugar para hablar de los mecanismos que es este. Que me sorprende que sean tantos porque, digo, yo te vendría. Qué sé yo, puede haber 20, digo, estas cosas nos interesan a muy pocos, digamos. Sí, y por suerte que a la mayoría, ¿no es cierto?, le interesa más ir a ver al teatro, ir a ver una historia. ¿De quién era la obra? Ni idea. Y dije, qué sé yo, no sé. Actuaba tal. Eso es decir, es un entretenimiento, es decir, es ir a pasarla bien. Al teatro es el lugar que se va antes de ir a comer. Somos bufones de la burguesía, por más breves que hagamos. Somos bufones de la burguesía, nos guste o no nos guste. Tenemos la oportunidad de hacerlas, y bueno, se puede hacer muchas cosas desde ese lugar. Se pueden hacer muchísimas cosas desde ese lugar. Pero esto que parece peyorativo, que parece, en realidad es nuestro gran baluarte, porque es lo que nos da la libertad. Es decir, no tiene importancia, somos bufones, es nada más que teatro. Entonces, en esta cosa absolutamente inofensiva, podemos hacer locuras. Y de pronto, ninguna obra de teatro hizo la revolución de ningún país en ningún momento de la historia. Pero sí a alguien le cambió la vida. A mí me cambió, ir a ver una obra de teatro me cambió la vida. Y no por lo que ahora trataba, sino por el acontecimiento que me atrapó. Y a mí, que me ha pasado, que alguien por la calle me diga, te quiero saludar porque una vez, hace muchos años, vi tal obra y ese día para mí fue un antes y un después, dejé todo, me dediqué a esto. Y digo, ya está, ¿no es cierto? O sea, el gran hecho es que produce el arte, o sea, el gran acontecimiento que produce el arte es totalmente invisible, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el éxito, no tiene que ver con el aplauso, no tiene que ver con la cantidad de gente. Obviamente que si no viene gente no podemos seguir haciendo la obra, y ese uno al que le cambiará la vida, bueno, por ahí cuando llegó para ver la obra, para que le cambie la vida, no hay más función porque nunca fue nadie. Pero en ese sentido, digamos, el acontecimiento es bastante invisible. Creer que tiene, a mí cuando me dicen, pero vos estás re contento cuando tengo un estreno exitoso, y digo, yo me pongo contento en momentos que nadie lo sospecharía, es decir, estar feliz, estar contento con que te aplaudan, que te feliciten, por supuesto, ¿no es cierto? Pero esa alegría superficial del aplauso y de la felicitación no es lo que me sostiene una vida dedicada a esto. Lo que me sostiene acá es que en algún momento sentir en un ensayo que algo, ¿no es cierto?, que de pronto algo de esto que uno llama teatro se produjo. Y esos sí son momentos, digamos, de muchísima, digamos, felicidad. Y son grandes acontecimientos, pero vuelvo a decirlo, son invisibles, parecen pequeños, pero es lo que a mí me mantiene vivo. O sea, que poca cosa no es. Y a otras, ¿no es cierto?, y a tantos otros. Lo que nos cambia en la vida en general son cosas de naturaleza muy, muy privada, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, no por los contenidos. No es por los contenidos, es por el acontecimiento teatral. Lo que realmente puede llegar, o sea, una obra me puede emocionar. Digo, nunca estuviste tan adorable, la gente salía moqueando mal.
¿entendés? O sea, era casi inevitable en la versión de Buenos Aires por lo menos llorar, y me encantaba. Pero en realidad era por el acontecimiento teatral. No era porque se iban tristes porque Marta al final no sé qué, digo, por los que no la vieron no voy a contar al final, era algo medio, no sé, bueno, vos fuiste espectador, yo no fui espectador de la obra, pero generaba algo que emocionaba algo teatral, ¿no es cierto? Algo de la teatralidad, por ahí es un buen ejemplo. Otras veces, y a veces creemos que es la obra, que es el argumento del espectador común va a pensar eso. Vos por ahí, digamos, a la medida que, bueno, tu trabajo es justamente pensar alrededor de la cosa, podés detectar esto que yo digo. Pero en general la gente decía, me conmovió la historia, punto. Nosotros creemos que nos conmueve la historia, después la misma historia la vemos en el cine y no nos mueve un pelo, actuada por los mismos actores, que es lo que pasó en la película de Nunca estuviste tan adorable. No conmovía, pero yo sabía que iba a pasar eso, porque yo sabía que lo emocionante era que se abriera la puerta, que el escenario cambiara al final. Era una pavada, una tontería grande como una casa. Digo, o sea, vamos al teatro en Buenos Aires, al teatro comercial, y la escenografía se mueve, suben, bajan, y nunca nadie llora por eso. Bueno, acá la gente lloraba, pues se movía la escenografía. Es que era muy conmocionante ese momento. Pero digámoslo, era porque se movía la escenografía. Claro. Era un efecto rarísimo por acumulación, por lo que sea, que no lo puedo explicar. Y fue un experimento. O sea, yo lo puedo decir ahora. O sea, yo no podría preparar un efecto de esa naturaleza conciencia, ni yo ni nadie, porque si lo pudiera preparar, no te necesito la experiencia de hacer una obra de teatro. O sea, uno hace el teatro para entender algo del teatro, sus mecanismos emocionales sobre el espectador. Es cierto, uno sigue preguntándose por qué esto emociona, por qué esto hace reír y por qué esto hace pensar. Y cada experiencia es como, hay algo, uno sabe mucho, pero cada experiencia es casi partir de cero otra vez, ¿no es cierto? Es decir, pero ¿cómo, por qué se ríen? ¿Cuál es el mecanismo? Y tiene que ver en las películas, o sea, les decía antes, el teatro es comedia, el cine para hacer comedia, fíjense que los planos son siempre abiertos. En las comedias del cine no hay primeros planos, el primer plano es drama. Y el teatro es plano abierto, ya está, digo, es un poco. Pero las obras, digamos, pasadas de las comedias, en general, obras que son muy divertidas, pasan al cine y pierden mucho su comicidad. Hay algo de la comicidad que tiene estrictamente que ver con una de las cosas de que la podemos analizar, pero no deja de ser un misterio. El teatro es misterio, o sea, el teatro, sus orígenes es el misterio. Por eso antes te decía, no sé qué tan consciente quiero ser de algunas cosas, porque uno no hace teatro, o sea, uno no hace una obra porque la entiende, sino porque le gusta. Es decir, el teatro es el entender y el gustar. A veces se confunden y no hay que confundirlos, ¿no es cierto? No es entender y justamente casi una de las claves de que algo me guste, de que algo me atraiga, tiene que ver con lo que no entiendo. Entonces, aquella zona que no se entiende hay que conservarla. No piensen en el teatro, piensen en las personas, ¿sí? Cuando se enamoran. Lo que no sabemos es lo más atractivo. Lo que no entendemos de la otra persona suele ser lo más atractivo. Y cuando algo se termina de conocer, o uno termina de entender la persona, estamos a esto de separarnos y nos separamos. Lo mismo pasa con las canciones. Me encanta la canción, me encanta tanto que la pongo. Me gusta tanto que voy a agarrar la letra, me pongo el lyrics y busco la letra. Cuando descubro la estructura y sé cómo funciona, no me gusta más. Entonces yo por eso no hago análisis de texto cuando ensayo, porque digo, ¿qué quieren entender? Primero, salvo que la persona sea extranjera y no sepa leer castellano, digo, no hay ninguna razón para no entender. Digo, una obra de teatro no es un tratado de filosofía, una obra de teatro la entiende cualquiera. Y si no la entiende, no la hagan. O sea, si una obra de teatro se entiende en la primera lectura, entonces vaya al colegio. Digo, no puedo entender que alguien me diga, no entiendo. Y si no lo entendés, no se hace. No hay nada que analizar. Y hay que cuidarse mucho. Yo digo, cuidado con analizar. No entendamos la obra, sino que
tratemos de mantener vivos los atractivos que tiene para nosotros. Porque además la única cosa que hay que entender es su teatralidad, y esa teatralidad no se entiende leyendo, se entiende haciendo. Los otros saberes que uno trata de detectar en un análisis de un texto no tienen nada que ver con nuestra especialidad. Cuando yo leo Amadeus, y que si quiero entender lo que toca, en la historia del siglo XVIII, cómo estaba Europa, el imperio, cómo eran las cosas, o sea, toda una cantidad de cosas sobre las cuales yo... No, o sea, si me interesara la historia, hubiera estudiado historia. No me interesa la historia. No. Y hay una especie de querer saber y de querer entender. Por supuesto, aquí, bueno, sí, hago Amadeus, tengo que enterarme y tengo por qué. Porque tengo que saber, ¿no?, lo que estoy haciendo, y por supuesto que lo hago, pero no me voy a volver un especialista en 3 meses. Digo, de nada. Y hay que decirlo muy claramente, pues somos muy verseros las que hacemos teatro, ¿sí? Sí, leemos 2 obras de Shakespeare y ya creemos que sabemos del teatro isabelino y mandamos y pasamos por muy cultos, a veces sin serlo, sobre todo los actores. Entonces hay que decir que realmente nuestra especialidad tiene que ver estrictamente con lo teatral, y tiene que ver con esto que digo, el no terminar de entender y tratar de conservar eso. Porque hay un trabajo que es de una seducción. Los actores en general están bien hasta el día que entienden al personaje. Cuando lo entienden, me acuerdo Jorge Barral en Baraga un día hace un ensayo horrible. Y le digo, y estaba seguro, y le digo, Jorge, ¿cómo te sentiste? Me sentí genial, hoy entendí el personaje. Le digo, se nota, pero hiciste todo igual, desde el principio hasta el final. Porque cuando el actor entiende al personaje, cree que es de una sola forma. Cuando no lo entiende, hace como puede cada escena. Y eso se parece más a una persona. Porque nosotros no entendemos cómo somos, y no por eso nos quedamos encerrados en nuestra casa sin hacer nada. Seguimos haciendo nuestra vida sin entender cómo somos, y sobre todo no gustándonos, porque no me gusta cómo soy, no me gusta cómo camino, no me gusta cómo me muevo, no me gusta cómo hablo, no me gusta cómo me queda la ropa, no me gusta cómo me cortaron el pelo. O sea, ¿por qué yo tengo que entender al personaje y que me guste cómo me sale? Eso no tiene nada que... Y yo creo que las personas, digamos, las personas no nos conocemos, es decir, pero funcionamos. Y eso sí es interesante, ver ese funcionamiento. ¿Todo actor de toda escuela y de toda generación se banca trabajar desde la incertidumbre y en la incertidumbre, o esta experiencia de Marrales se amplía a otros? Es que primero que yo los actores me llevo bien y les gusta trabajar de esta manera, y les gusta dejarnos de la paja mental, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar, y además esto, digo, que hay una cosa que es más lúdica, es más placentera, es más seductora, es más... esto que digo, mantener el misterio también tiene que ver con mantener el misterio del amor, ¿no es cierto? Como decía, no en una pareja. Entonces tiene algo que está bueno, es excitante. Volviendo un poquito a la historia, recién dijiste que desde la escritura de Criminal hasta su estreno pasaron 7 años. ¿En qué momento sentís que esa distancia, esa sorpresa, ese desconocimiento o ese rechazo por parte de los directores ocurre? ¿Y en qué momento considerás que sos el director ideal para el estreno de tu texto? A partir de Criminal, o sea, como hubo una especie, algo se abrió rápidamente, o sea, Criminal no solamente fue mi primer estreno, sino que fue todo un pequeño acontecimiento, ¿no es cierto? Que de hecho, para mí, sobre todo, me di cuenta porque me abrió puertas fundamentales, ¿no es cierto? A partir de ahí, bueno, Marta Stutz enseguida se programa en el Teatro San Martín. Me ganó un premio, NACE, en ese momento para mí fue muy importante. Un primer premio suele ser muy muy importante, porque uno siente que denme uno y ya me dejó de joder. Y después todo lo demás me encantaron también. Pero, y la verdad es que yo creía mucho, digamos, en una
no en esto que se decía, viste, el director, no, el autor no tiene que dirigir su obra. Esto sobre todo, digamos, surge, digamos, a partir de la conceptualización de la puesta en escena, ¿no es cierto?, con Brecht y Gordon Craig, supongo que será, ¿no?, a partir de ahí que se conceptualiza la puesta en escena y se la considera, digamos, como una posible arte aparte. Pero claro, ocurre que cuando llegan los 90, ¿no?, esa puesta en escena está, por suerte, en Buenos Aires, empieza a estar muy renga, ¿no es cierto?, para mi gusto. ¿No es cierto? Teníamos, como por decirlo, los grandes tres, ¿no? Fernández, Kogan, ¿no?, dos o tres grandes huestistas, digamos, que daban cuenta, digamos, de este arte casi independiente. Pero en la medida en que se produce una vuelta fuerte de dramaturgos, o sea, ¿no?, el relanzamiento, ¿no?, Carajají mediante como cosa, como nombre, digamos, como título un poco, y en nombre de muchos más dramaturgos que los 8 que estábamos ahí, empieza otra vez, hay algo que vuelve el relato de algún modo. El relato se vuelve a ser un poco la estrella del cuento, y empieza a desaparecer la puesta en escena, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? O sea, como que hay un anti puesta en escena, o sea, como que se cuestiona un poco los conceptos de belleza teatral, ¿no es cierto?, que estaban como intocables hasta ese momento, ¿no? Es decir, una luz cálida es más linda que una luz fría, digamos, estos conceptos que todavía hoy alguien cree que son de verdad, ¿no es cierto?, que la luz cálida es más linda que la luz fría. Bueno, esto no es necesariamente así, son convenciones. Y bueno, y ahí ocurre que yo no me animaba, yo no me atrevía a dirigir, y bueno, muchos amigos me decían, actores amigos me decían, pero vos estás dirigiendo, me decían, vos lo dirigís al director, vos dirigís a Diego, porque llevo todos los ensayos. No, qué sé yo. Y después con Gabriel Iskovich, cuando yo veo Nocturno Hindú, yo a Gaby la conocí hace muchos años, veo Nocturno Hindú y la verdad me gustó mucho lo que pasaba con la actuación ahí, y le digo, ¿te van a que hagamos algo juntos? Y ella me dijo, sí, pero si vos dirigís conmigo. ¿No? O sea, y ella decía, lo mejor la mirada del autor es lo mejor que puede haber, ¿no?, para la dirección. Dije, bueno, qué sé yo, ¿para qué? Probé, fue como, pero una droga dura, dije, probé la dirección y dije, nunca más en mi vida te dejo de dirigir. La verdad que me encanta. Y mi escritura de algún modo empieza a cambiar, ¿no es cierto?, porque empiezo yo a intuir por dónde va a pasar la puesta en escena. Entonces, curiosamente, pero no pasa es muy gracioso lo que pasa con mi escritura. Uno diría, digamos, si vos pensás que lo va a dirigir otro, ¿no es cierto?, lo llenás de, ¿no?, por ahí le pondrías más indicaciones para orientar al director, porque no vas a ser vos. Si lo vas a dirigir vos, sos más como, ¿no es cierto?, sabés cómo lo vas a dirigir, entonces ¿para qué te vas a poner indicaciones a vos mismo, ¿no es cierto? Bueno, a mí me pasó al revés. Cuando yo escribía pensando que lo iba a dirigir otro, dejaba de decir, no ponía nada, y decía, igual basta de ser un director, hace eso para que haga lo opuesto. Entonces, y cuando los textos que se pueden leer en las publicaciones que hay de las obras, cuando ya las dirijo yo, ves que están llenas de anotaciones, si vos te fijas, porque yo ya estoy, de algún modo es un mecanismo, digamos, de recreación, es como que yo estuviera escribiendo lo que estoy viendo. Y después no es que yo necesariamente las respeto, y no es que tengo resuelto la puesta en escena, yo me lo creo, y después cuando pongo el texto, de repente los actores lo hacen y digo, ¿cómo se hace esto? Porque no, es muy difícil trasladar lo que parece obvio en el papel al escenario, parece fácil y es dificilísimo. Y incluso cuando uno lo escribió, digamos, ahí te querés matar, entonces a quién echarle la culpa. Pero a mí la dirección me vino totalmente de sorpresa, y como nunca tuve intenciones de dirigir, como nunca creí que me hacía falta, porque yo ya era autor, ya me habían dado el título, claro. O sea, sí, el título no tengo para esto, pero
el de director no lo necesitaba para nada, entonces trabajaba con una tranquilidad. A mí no me importaba que nadie dijera, viste, me importaba que dijeran el dramaturgo Javier Dolte, no quería que dijeran el psicólogo, el electrotécnico, soy electrotécnico tal. Quería que dijeran el dramaturgo, pero que dijera el director, me chupaba un huevo. Entonces me fue muy fácil. Era como nada, era como, no sé, y ahora sí, ya está, sí, también se me considera un director, pero fue genial no buscarlo. Nunca estudié dirección, no sé cómo se enseña, no sé cómo se... pero está bueno, me gusta mucho. ¿Y en qué momento, ahí comenzaste, tu primera experiencia con Gabriela es dirigiendo texto propio? Sí, claro, texto propio, yo dirigí, eso fue así. Hubo tres cosas que se dirigieron más o menos al mismo tiempo, que fueron... fue Faros de Color, después con Gabriela, que es texto mío, que codirigimos y ella actuaba. Después Fuera de Cuadro, que yo escribía, codirigimos, que era con elenco también las chicas catalanas, las actrices catalanas y argentinos. Y por ahí fue todo al mismo tiempo. Gore, que ahí la dirigí solo, pero no... y la hice con el Yuna, en la residencia del Yuna, que lo hice porque no tenía más remedio, porque estaba recién separada, estaba pobre, necesitaba la plata. Imaginen lo mal que estaría para necesitar la plata del Yuna, que era como si usted dijera 150 pesos por mes hoy, digo. Y ahí lo dice, solo no tenía más remedio. Y lo primero que me anima a conciencia a hacerlo solo fue La Escala Humana, codirigida con Ejemplo D'Artagnan. Y la primera que me animo auténtica, de la decisión de director primera que yo tengo, o sea, porque todo esto venía un poco, bueno, vení, me invitan, fue Bésame Mucho. Ahí como tuve todo un propósito, digamos, como incluso con una idea muy clara. A ver, siempre tuve ideas sobre lo espacial y sobre cómo hacer la teatralidad, pero ahí tuve una idea muy clara respecto de, decía, porque hay otra cosa, en la vida no hay lugar para actuar. En la vida no hay lugar, en las casas no hay lugar para actuar, no hay escenario, no hay lugar para tener escenas. Y en los escenarios siempre hay lugar, se despeja, se corre para que haya un lugar para poder actuar. Y yo nunca estuviste, los buenos estaban en la mitad, cuando bailaban tenían que saltarlos, porque digo, es así, o sea, no hay, la vida no te da, no hay lugar para escenas, no hay escenario. Y si los hay, nos vamos a los costados. Nadie se pone en el medio de un patio, ¿no es cierto? Cuando la pista de baile en el calzamiento de la prima, vamos, y estamos todos comiendo. Vieron que la pista está vacía hasta que no toca bailar todo. Ese es el escenario. Algunas vieron, cuando dos personas se ponen a hablar, se van al centro y se ponen a conversar, es rarísimo. Nadie quiere hacer eso. Y si pasa, empezás a decir, debe haber pasado algo, debe haber un problema técnico, debe ser esa es la wedding planner. Entonces, o sea, no hay espacio para la actuación, y si lo hay, huimos de él. En Bésame Mucho, este pensamiento lo radicalicé y digo, el público va a entrar y va a decir, ¿dónde van a actuar? Porque el espacio que eran todos los escritorios, estaban pegados, que es como pasa en muchas oficinas públicas, y el espacio tenían que hacer malabares los actores para pasar de un lugar al otro. Y digo, y esto va a generar una suerte de teatralidad. ¿Vos la viste? Sí, en el sótano del Teatro del Pueblo. Viste que era, decía, que abarrotado de escritores. Abarrotado de escritores, 11 actores, digo, como decir, no van a poder actuar. Y no podían prácticamente. No había posibilidad. No había espacio. Esa es mi primera dirección, digamos, así como que digo, uy, que voy a dirigir una obra. ¿Y en qué momento llega el texto ajeno? La idea del director profesional que monta texto de otro. En realidad, digamos, la primera experiencia que yo hice con el texto ajeno fue cuando hicimos también con Gabriela Intimidad, una adaptación que hizo ella de la novela de Kureishi. Y yo me acerqué a esa experiencia temeroso, diciendo, ¿qué me va a pasar con un texto ajeno? Y me di cuenta que me pasaba lo mismo que con el texto propio, o sea que no le tenía demasiado respeto. Es decir, el texto es una referencia,
cuando digo no le falta mucho respeto, sino que, o sea, al texto hay que hacerlo funcionar, no hay que hacer, no, a mí cuando me dicen queremos hacer una obra tuya, no te preocupes, vamos a respetar mucho el texto, me da un poquito de miedo, porque creo que la puesta en escena tiene que, el texto tiene que, si uno sabe, ¿no? Si vamos al modelo occidental que no suele usarse del teatro, que es que escribir para qué actores, digo el modelo de Shakespeare, Shakespeare sabía qué actor iba a hacer cada papel, y Shakespeare ya en su texto resolvía los problemas del actor, disimulaba los problemas del actor. El texto tiene que disimular los problemas del actor, la puesta en escena tiene que disimular los problemas del texto, ¿sí? Y los actores tienen que disimular los problemas de la dirección y del texto. Es decir, es una gran complicidad de que todo parezca que está bien, sabiendo que no lo está. Y entonces el texto ajeno. Entonces es hacer funcionar. Cuando yo tomo Baraka, primero, no es tanto, el problema no era tanto, ya en ese momento, el texto ajeno, sino el formato de teatro comercial. Es decir, estar preparado. Yo antes contaba que me costaba ensayar, mucho lo ensayé 7 meses, Gore lo ensayé prácticamente 1 año, es decir, yo no podía ensayar 2 días seguidos, no sabía qué hacer al día siguiente. Tenía que pasar como 3-4 días para más o menos asimilar la cosa. Y en España, en Barcelona, me entrené mucho, o sea, como una empresa me quería, ¿no?, tener, y sabiendo de dónde venía, que yo venía del teatro más alternativo, hecho de esa manera, entonces me educaron, me enseñaron, ¿no es cierto? No produje, o sea, lo primero que hago en un teatro de gran formato es, estás ahí en el Romea, y me siento, y claro, y me protegen mucho, ¿no es cierto? Pero claro, una obra que yo ya había hecho, entonces empiezo a aprender los mecanismos, y cuando me toca dirigir Baraka acá en la calle Corrientes, saber, ¿no es cierto?, esos mecanismos, saber ensayar todos los días, de lunes a sábado, saber cumplir con, ¿no es cierto?, saber evaluar y decir en 7 semanas el trabajo se va a poder estrenar. Es decir, esa profesionalidad, esa es la complicada, mucho más que el texto ajeno. Es decir, poder decir, esto debe decir, tenemos tal, vas a poder hacerlo en 6 semanas o en 8. Poder decir, dame 8 o dame 6, porque a veces pasarse tampoco tiene sentido, eso es la profesionalidad, parece una tontería, pero saber esto es fundamental. Esto, para poder dar esa respuesta hay que tener muchísima experiencia. Y Baraka fue un poco esa primera experiencia. Trabajando en una producción privada, trabajando en un teatro grande, en la calle Corrientes, y trabajando con 4 monstruos, que uno cuando va a trabajar con nadie que no conoce, más o menos pide informes, ¿no? Es decir, uno ya, che, ¿sabes cómo está? Y qué sé yo, bueno, los informes que yo tenía eran aterradores. Y la verdad es que, nada, no fue bar, somos muy amigos. Era Marrale Arana. Leirado, Marrale, Arana, Granileni. Ahora son intimísimos amigos y los adoro. Y bueno, y a partir de ahí el trabajo, de hecho yo con Baraka tuve que trabajar mucho con el texto, porque texto con muchos problemas, pero a mí me parecía que algo que ellos 4 con ese texto podían generar algún tipo de algo, y de hecho ocurrió. Y cuando vino María Gos, la autora de Holanda, que no podía creer la plata que estaría cobrando, y vino, y me acuerdo que y me dijo, dice, qué bien que resolviste los problemas del texto. Es decir, la autora sin ningún problema, digamos, porque es una mina que, si bien no es pero es una que produce teatro comercial en Holanda, y de pronto, bueno, Baraka se hizo en Londres, fue un fracaso absoluto, qué sé yo, y por eso no fue, pero siempre negocia con agencias, y están acostumbrados a
a saber que las obras tienen problemas y que hay que resolverlas. Si esto no lo puede resolver la puesta en escena, lo tiene que resolver el autor. Y si no lo puede resolver el autor, lo tiene que resolver la puesta en escena. Y si no lo puede resolver ninguno de los dos, lo tiene que resolver el autor. Y si ninguno lo puede resolver, no se hace. Los problemas se resuelven. Si uno detecta un problema, hay que resolverlo. Esto me enseñó mucho la tele. Y hay que resolverlo, no irse a dormir y decir, ay, el lunes me pongo a pensar. No, hay que resolverlo en este instante. Y eso es genial, para todos los aspectos de la vida. No es esa cosa de decir, me anoto, llamar a... Digo, ¿por qué no llamas ahora? No, porque quiero estar tranquilo. Nunca vas a estar tranquilo. Digo, bueno, entonces... la no postergación, ¿es cierto?, hace que, para mí es fundamental, digamos, y es esto, es agarrar y los montajes tienen, digamos, y no disimular, no hacerse el tonto. Y después hay cosas que a uno se le escapan, por supuesto, digamos, son las limitaciones, ¿cierto?, que tenemos. Pero ser consciente de esto, eso es lo que te permite trabajar. Esta es la profesionalidad. ¿Es cierto? Que es cumplir, porque siempre el talento, a mí cuando me llaman de la tele, me llama Suar, todo divino, todo bárbaro, sí, para vestir santos, qué lindo, me encanta, sí, como idea que me agarra el productor ejecutivo y me dice, ¿vas a llegar un capítulo por semana? Esa es la pregunta profesional, porque puedo tener todo el talento del mundo y escribir maravillosos libros y tardar un mes, y si tarda un mes, no sirve, digo, qué triste, todo lo que quiera, habría que cambiar los sistemas, qué mal que está la televisión, digamos, todo lo que quiera, pero bueno, no sirve y me quedo sin, o sea, es lo que hay, no lo inventé yo. Y poder responder sí, está muy bueno. Poder asumir esa responsabilidad, digamos, que son responsabilidades enormes, y poder cumplir, o sea, decir que sí, asumir la responsabilidad y poder cumplir. Esto parece, suena que poco artístico que suena, pero es así. Me gustaría que volvamos un ratitito a ese momento de los orígenes y algo de la situación del teatro argentino. Cada vez que decimos argentino, los porteños tenemos que en realidad decir del teatro porteño, que fue esto que mencionaste, el Carajají, digamos, este espacio de rebeldía, de enfrentamiento generacional, de distancia entre unos y otros y por sobre todo de agrupamiento en un teatro que a lo largo de todos los años 90 fue muy individualista. Todo el teatro de los 90 era el nombre de Spregelburg, el nombre del Veronese, el nombre de Dolte, el nombre del artista involucrado y la desaparición casi absoluta del grupo, que era lo que había marcado la lógica de los 80, los Messi, las gambas al ajillo. Y sin autor. Y sin autor, claro. Y en los 90 parece lo contrario. Y sin embargo el Carajají fue ese espacio de protesta / pelea ante una expulsión de un espacio oficial que permitió ese agrupamiento también singular. Ustedes cuente cómo fue la experiencia de eso llamado Carajají. A ver, digo, resumo un poco la anécdota de Carajají porque no está bueno suponer que la conocen. Somos convocados 8 autores por el San Martín para trabajar y escribir obras para lo que en ese momento era la comedia juvenil, o sea, había un convenio entre el Conservatorio para Actores y el San Martín, al ser dependientes de la ciudad, del gobierno de la ciudad, ambos, donde los egresados hacían un año de residencia en el San Martín, ¿no? Y eso funcionó algunos años. Pero, ¿qué pasaba? No había obras para esos grupos, ¿no es cierto? Para esas promociones, ¿no? Porque además en general eran, supongo, 12, 13 actores, de los cuales 10 y medio eran mujeres. Y ahora hay que empezar a hablar así, chicos. Hay que cuidado. Y entonces, claro, no había repertorio, entonces querían, para no hacer la casa de Bernardo Alba 18, había que escribir nuevas obras. Bueno, nos llamaron, nos coordinaba Tito Costa, que ese grupo, bueno, estábamos entre otros, Spregelburg, Tantanian, Drescher, Robino, Arrieta, Sigman, Apolo, y yo, y bueno, para que escribamos obras que tenían esa premisa, muchos personajes. Yo empiezo a escribir Marta Stutz, y nos empezamos a llevar muy mal con la coordinación, que la hacía Tito Costa y Bernardo Care, y nos llevamos muy bien entre nosotros.
Yo no conocía a ninguno, algunos se conocían entre sí, pero muy poco. Y yo me empecé a fascinar en ver primero lo diferente, justamente decir, ay, me encanta esto que yo decía al principio de la charla, digo, nadie escribe como yo, eso me puso re contento. Y además nos habían convocado de San Martín, o sea que ya sentíamos que algo, bueno, nos dieron una patada en el orto, mal, nos sacaron del teatro porque no les interesaba lo que estábamos escribiendo, nos encantaban a nosotros, pero a los demás no. Les parecían que eran obras que no tenían ni el más mínimo sentido. Bueno, y se armó medio un quilombo mediático, fue gracioso, que sacó primero, nos empiezan a llamar periodistas, empezamos a dar notas, y sucede algo bastante, nos llama Ernesto Yo, nos hace una nota, y somos tapa del suplemento cultural de La Nación. Digo, o sea, ahora ya no está más, es el ADN un poco más moderno, pero cuando era el suplemento cultural de La Nación, para aparecer ahí tenías que estar primero muerto. Y en lo posible hace más de 100 años. Y aparecimos nosotros. Y entonces el Rojas se interesó, que estaba en lo perfil en ese momento, nos publicaron los cuadernillos, hicimos una presentación que fue fue una locura, muy divertida, como querían que lo hiciéramos como espectáculo, me acuerdo, en un teatro, un disparate. Nos divertimos mucho, escribimos mucho, por suerte, y creo que la pregunta, ¿no es cierto? Porque es curioso, o sea, muchos, digamos, de esos 8, ¿no? Podríamos decir que 2 seguimos escribiendo, ¿no? Que son Rafael y yo. Tanta ya, digamos, no escribe. Escribe muy poco. Apolo sí escribe. Apolo escribe, perdón. Sí, pero qué decir, y otros que no, que ahora que han escrito tele, qué sé yo. Entonces uno diría, pero ¿qué fue lo extraordinario? La medida que se escribió un libro sobre Carajají, digamos, hay cosas como que yo creo que está bueno, es una forma, es un mojón, ¿no? Está bueno que uno dice, bueno, ubica un momento histórico del teatro en Buenos Aires. Y uno a veces se pregunta, ¿no?, en las versiones de por qué fueron nuestras poéticas, fueron nuestras individualidades, fue la grupalidad, fue el colectivo, ¿qué fue? Y yo creo que en su momento, bueno, fue una sumatoria de varias cosas, fue las ganas de que había algo en el entorno que necesitaba de esa especie de irreverencia que nosotros mostrábamos. Creo que el público estaba más contento con nuestros gestos que con las obras, ¿no es cierto? Porque nadie les decía que geniales son las obras, no, decían que geniales que éramos nosotros. Que nos encantaba, por supuesto, y yo con el tiempo, es decir, después me quedo pensando por qué, o sea, en su momento esas fueron las razones, o sea, había un gesto de niños terribles que gustó, sí, pero ¿por qué hoy se recuerda al Carajají? ¿Por qué el Carajají de algún modo como concepto es vigente, ¿no es cierto? Sirve, ¿no? Me parece que cuando se habla, no solo con la gente que se forma, se le dice, ¿no? El Carajají. Y yo creo que, esta es mi opinión, yo creo que lo que nosotros marcamos y cambiamos fue al renunciar, al matar a nuestros padres, porque lo curioso es cuando la coordinación nos echa, nos quedamos con las obras a medio escribir, muy frustrados, y lo primero que dijimos, queremos terminar las obras, busquemos otro coordinador. Y empezamos a pensar, y no se nos ocurría a nadie, o no nos poníamos de acuerdo, porque alguien decía, lo llamamos a Monti, otro decía, lo llamamos a Gambaro, otro decíamos, no quiero tal, ¿viste? Y de pronto dijimos, trabajemos sin coordinador. Entonces, en ese acto en que matamos al padre, es decir, al decir, no queremos padre, y con mucho miedo de decir, ¿va a funcionar la autocoordinación? Funcionó. Y esto se trasladó a una modalidad de trabajo en el teatro a partir de los 90, que fue a partir de ese momento, que tenía que ver, no que no se hubiera puesto en práctica, porque toda Buenos Aires es una ciudad con mucha tradición teatral, y como todo lugar con tradición, todo lo que parece nuevo, en realidad que volvió algo que ya estaba, y que hacía, dio la vuelta la rueda. Pero nos empezamos a producir nuestras obras con los pares, es decir, yo ya no buscaba a un Fernández, a un Aleso para que dirigiera mis obras, ¿no? Sino que lo busqué a Diego Koga, que era un par,
O sea, yo un autor debutante, él un director debutante. Y así todos, o sea, se generó una suerte de horizontalidad, ¿no es cierto? Entonces rompimos con la cadena, el escalafón verticalista y de privilegios. Y de el que está más arriba obviamente tiene más autoridad. Y yo creo que ese si hay algo que es vigente, y creo que el aporte que hizo el Carajás fue ese, porque eso sigue vigente, es decir, lo que tiene en común lo que pasa en el teatro en Buenos Aires con lo que pasaba en el Carajás es esto, ¿no? Es decir, y creo que esa fue la auténtica renovación. Y creo que sí, que algunas poéticas obviamente hicieron sus aportes, de las nuestras, pero eso ya son esas individualidades. Como grupo no hay ninguna poética Carajás. No, claro. Ese filicidio ese filicidio que pretendió hacer la generación anterior, ese patricidio que hicieron ustedes cuando prescindieron, por un lado, del San Martín como institución legitimante, que en aquel momento todavía lo era, y de Tito Cosa como el pope o el padre de la dramaturgia. ¿Sentís que ese parricidio se replicó con la generación de ustedes, o que ustedes siguen siendo todavía una generación respetada, seguida, imitada, y que tranquilamente podrían funcionar de coordinadores de los nuevos dramaturgos? No, los parricidios no de esta naturaleza, es decir, en términos no de artísticos, generacionales, no se dan todas las generaciones, no se da todos los años, se da cada 10 años, se dan cada tantísimo tiempo. Yo ahora creo que no hay ninguna situación de parricidio, me parece que no hay nadie, contra lo que mucha gente opina, pero creo que no hay, me parece que no, las nuevas dramaturgias no son nuevas, yo creo, y está muy bien, se marcó una tendencia, y esa tendencia sigue, por lo cual me parece muy bien, por lo cual confirma que fue una fuerza institucional importante, y creo que ahora estamos en medio de la institución, ¿no es cierto? Esto está institucionalizado. Obviamente que nos debemos querer matar, pero ya no hablamos de parricidio, ya es personal. Seguramente más de uno nos debe querer matar para que no, como decía Maruja Bustamante, que es de las nuevas generaciones, que es una persona talentosísima, ¿no es cierto? Que hablaba, ¿viste? Estamos en una mesa así, y entonces dice, a mí me hincharon tanto con dolte, y yo estaba al lado, y muy gracioso, claro, como diciendo, basta, no aguanto más que yo supongo que las nuevas generaciones están hartos de Spregelburg, de Dolte. Claro, pero que voy a ver, no sé, voy a ver a Patria de Rafa y digo, y sí, está bueno, es mejor que todos los... No sé si está mejor, pero digo, no es más moderno, no es más renovador lo otro, lo que se supone más nuevo. No creo que haya no hay situación no hay ninguna, en ese sentido creo que no hay una crisis, que algo no está en crisis en este momento, la producción dramatúrgica. O sea, estará mejor, peor, digamos, pero no es o sea, nosotros veníamos, cuando viene de los 90, viene de los 80, que era, nadie quiere hacer autores. Sí. Bien, abrimos a público. ¿Alguien tiene para hacer alguna pregunta? Sí. Quería preguntarte sobre si seguís supervisando una escuela de actores en Barcelona. Me preguntan si sigo coordinando, si sigo asesorando una escuela por lo comprometido. Listo. No, me puedo hablar un montón. Hay un trabajo mío, Jueves Compromiso, que ahora está en un portal acá de Rosario. Que Romina Teatro Rosario. Teatro Rosario. Teatro Rosario, bueno, un trabajo donde yo justamente Juego y Compromiso me acaban de pedir para el portal un aporte, y le dije a Romina, digo, mirá, es mi texto teórico que está bien escrito hace bastantes años, pero que todavía me parece que es válido, sigo sosteniendo las mismas ideas, se llama Juego y Compromiso, lo pueden leer. La primera parte está re buena, la segunda y la tercera son más complicadas. Digo, está re buena que se lee y se entiende. La segunda y la tercera se ve que estaba mucho más raro y no se entiende menos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando dirigí una obra, ¿qué es lo que primero
crees que debe tener en cuenta el actor para crear un personaje? Me pregunta para al dirigir una obra qué creo que es lo primero que tiene que tomar en cuenta el actor. No sé, los actores son raros. Lo primero que ven es cuánta letra tienen. Es así. Cuando leen sabiendo qué personaje van a hacer, no suelen entender la obra. Porque están muy mirando, obviamente, lo que tienen que hacer. Y en un lugar, uno los critica mucho por eso, pero al mismo tiempo está bien, porque son los que van a tener que estar arriba del escenario. Yo lo primero, digamos, es, para mí, que lo primero que tiene que hacer el actor cuando ve el personaje es darse cuenta de los aspectos que le pide el personaje, qué es lo que va a hacer bien y qué es lo que sabe que no le va a salir. Yo les pregunto mucho a los actores esto y se ponen como muy nerviosos. Les digo, quiero que me digas qué es lo que haces muy bien y qué es lo que no te sale. Y me dicen, no, ¿cómo voy a decir eso? Y digo, es que, ¿cómo no lo sabes? O sea, tenés que saberlo. No es decir, me sale, o sea, te lloro que soy una maravilla. Ahora, no te clavo un chiste ni a palos. Es decir, tenemos que saber, porque es la única manera. Entonces, si yo sé, puedo pedir ayuda. Digo, esto que decía antes, lo mismo que con el texto, es decir, ¿no? Como, hay un problema, vamos a resolverlo. O nos hacemos los artistas y vamos y nos hacemos los boludos y vamos, ¿es cierto?, como disimulando lo que todo el mundo sabe que es un problema. Esto es lo primero que tiene que hacer. Todos tenemos que hacer eso. Lo primero es evaluar qué grado de dificultad vamos a tener con el trabajo. ¿No es cierto? A mí me proponen algo y yo digo, ¿con qué voy a lidiar? Yo como director me hago otras preguntas. Cuando en una obra lo primero que me pregunto es cuál es la escena estrella. ¿Cuál va a ser el mejor momento del espectáculo? Y es para mí muy importante. En general es algo que le sobra a la obra. En general lo mejor de la obra es algo que podría no estar y la obra sería la misma. En Maraca era el baile, digo, no hacía falta que estuviera. Pero cuando yo lo he dicho, digo, podríamos sacar esto y además desarrollamos un personaje de la prostituta que entraba no sé para qué. Pero dije, seguro que es lo que mejor funciona. Y tal cual. Es así. Es así. Sí. Sí, más que una pregunta, por ahí sería más como una afirmación sobre algo que dijiste muy al principio. Yo hice Estás ahí y estoy haciendo actualmente Caperucita. Soy de Pergamino. Y con las dos obras me pasó poder transitar cuestiones de humor que no imaginé al leerlas, que me divirtió mucho hacerlas, pero sobre todo esta cuestión de sentir que la devolución del público al final, en las dos obras, es de una intensidad que yo no imaginé recibir, ¿no? Y que yo creo que de eso es lo que vos hablabas cuando decías que esto de la gente cuando va a ver una obra, ¿no? Que le pasen cosas, que se sienta atravesado y que algo de lo que le pasa a él lo modifique y lo cambie. A mí me ha pasado de encontrarme con gente después de ver las dos obras que ha dicho es un antes y un después, ¿no? Digo, lo lográs con lo que escribís. Lo lograron ustedes, pues digo, no vi, porque ahí hay una cuestión también de montarlo, digo, o sea, en el texto no hay ninguna garantía, si no todas las puestas de Shakespeare serían maravillosas. Sabemos que la mayoría de las puestas de Shakespeare son horrorosas. ¿Cuál fue la obra que te cambió a vos? Despertar de Primavera, de Frank Wedekind, en el Teatro Olimpia de la calle Sarmiento, que no existe más, dirigido por Aleso, protagonizado por Luisa Culión. Así que le debo todo a Luisa Culión. Qué paradoja, ¿no? Chao. Bueno, última, dale. ¿Por qué está siempre presente la muerte en tus obras? Porque sí, está presente la muerte. A ver, pero diga, bueno, criminal, espera que voy a hacer la cuenta. En todas mis obras, la muerte en vestuario no se moría nadie. Marta Astucci está presente. Yo creo que hay dos cosas. Lo que pasa es que, a ver, es interesante, la muerte. Lo único.
el cadáver, ¿no es cierto? Había algo que me fascinaba con el tema, digamos, de la teatralidad, digamos, del cadáver. Hay algo que también se me ocurría, digamos, lo máximo, o sea, uno diría, ¿no? El punto máximo, ¿no es cierto?, al que puede llegar un personaje es a morirse. Y encontrar la manera, digamos, de que eso sea posible, ¿no? Es decir, encontrar, es fascinante en gente común. Es decir, a mí me parece que yo estudié psicología, y si algo me ayudó a estudiar psicología es a entender que cualquiera puede hacer cualquier cosa, que no es que, bueno, de chiquito, ¿no es cierto?, no te dejan comer chocolate y de grande mato kiosqueros, ¿no? Entonces cuando me di cuenta que cualquiera puede hacer cualquier cosa, me parece la escritura teatral el lugar más divertido, ¿no es cierto?, para poner a prueba y decir, bueno, a ver, ¿cómo haría, no sé, él que está ahí con esa cara de bueno, cómo haría para matar? ¿Qué tendría que ocurrir para que hoy en la noche mate a alguien desde que sale de acá? Es meterle las circunstancias adecuadas y tenemos nuestra, ¿no?, Ángela Rawson, es decir, o sea, es meter las circunstancias, lo interesante, o sea, me parece fascinante eso, o sea, como poder hacer ese ejercicio, hacer ese experimento, y criminal lo es, criminal, alguien termina matando. Y es muy gracioso porque fue producto de una ficción, o sea, y fue el ejercicio de decir, ¿cómo hago para que cómo? Y bueno, y uno de los motores más maravillosos que hay es el amor, es decir, el amor o sea, alguien enamorado es capaz de cualquier cosa. Eso es genial. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los esperamos el viernes 28, recuerden, función de Escandinavia, sábado 29 aquí a las 11 horas, charla con Rubén Schumacher. Muchísimas gracias, Javier Dolce, por